Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios qué sentiste. Nos vemos en la próxima historia. Bienvenidos a Spanish Healing Stories. A veces las respuestas más grandes no llegan como una señal del cielo. Llegan como una taza que se cae, como una silla que se rompe, como un pequeño accidente que nos obliga a mirar la vida que llevábamos años evitando mirar. Elena tenía 47 años y llevaba más de 20 trabajando en la misma oficina de contabilidad del centro. Desde fuera, su vida parecía en orden. Un piso antiguo en el casco viejo, un sueldo fijo, una rutina limpia, una puntualidad casi perfecta. Nunca llegaba tarde, nunca levantaba demasiado la voz, nunca pedía demasiado. Sus compañeros la describían como una mujer tranquila, responsable, de esas personas que siempre tienen los papeles listos, las cuentas claras y una respuesta prudente para todo. Pero Elena sabía que el orden, a veces, también puede ser una forma silenciosa de desaparecer. Cada tarde, a las 7:10, volvía del trabajo. Dejaba las llaves en el mismo cuenco de cerámica junto a la entrada, se quitaba los zapatos, preparaba un café solo y salía a la terraza estrecha de su piso. La terraza era pequeña. Apenas cabían una mesita de hierro oxidado, 2 macetas de geranios cansados y una silla de madera que Elena había comprado en un mercadillo hacía 15 años. Siempre se sentaba allí, en la misma silla, con la misma taza, a la misma hora. Desde allí veía cómo el sol dorado se hundía lentamente entre los tejados de teja roja, cómo las antenas se volvían negras contra el cielo, cómo la ciudad empezaba a encender sus primeras luces. Elena miraba el atardecer y se decía: «Esto es suficiente». Lo había dicho tantas veces que la frase ya no parecía una idea, parecía un mueble más de la casa. Esto es suficiente. Pero últimamente, cada vez que lo decía, algo dentro de ella respondía en voz baja: «Esto es mi vida, pero ya no me siento dentro de ella». No era una tristeza dramática, no era una crisis visible, no era algo que los demás pudieran notar. Era peor. Era esa sensación quieta de estar viviendo una vida correcta, pero no del todo viva. Hacía años que Elena no abría la cámara antigua que guardaba en el armario del pasillo. Una cámara negra, pesada, con la correa de cuero gastada por el uso. En sus 20, Elena salía a caminar durante horas con aquella cámara colgada del cuello. Fotografiaba persianas medio abiertas, ancianos sentados al sol, reflejos en los charcos, ropa tendida entre balcones, sombras largas en las paredes blancas. Tenía una manera muy suya de mirar. No buscaba paisajes perfectos, buscaba detalles que parecían olvidados por todos. Un vaso vacío sobre una mesa, una mano apoyada en una ventana, una bicicleta oxidada junto a una iglesia, una hoja atrapada en una alcantarilla. Decía que las cosas pequeñas también merecían ser vistas. Pero con los años dejó de salir con la cámara. Primero porque había demasiado trabajo, luego porque estaba cansada, luego porque no tenía tiempo, luego porque ya no sabía qué fotografiar, y finalmente porque empezó a pensar que aquella Elena curiosa, ligera, capaz de perderse por una calle solo para seguir una sombra bonita, pertenecía a otra vida, una vida anterior, una vida cerrada. Ahora solo miraba el atardecer desde su terraza. Miraba, pero no entraba en nada, como si el mundo siguiera moviéndose allá abajo y ella lo observara desde un pequeño balcón seguro, sin peligro, sin sorpresa, sin posibilidad de herirse. Un jueves de finales de octubre, el aire olía a hojas mojadas y a pan recién horneado de la panadería de abajo. Elena llegó del trabajo más cansada de lo habitual. Había pasado el día revisando números, corrigiendo errores pequeños, respondiendo correos sin alma. Al entrar en casa, dejó el bolso en la silla del recibidor y se quedó unos segundos en silencio. La casa estaba igual que siempre. Demasiado igual. Preparó el café. Salió a la terraza. Colocó la taza sobre la mesita de hierro. Se sentó en la vieja silla de madera.
La luz dorada cubría los tejados con una suavidad casi triste. Elena dio un sorbo largo al café. Y entonces se oyó un crujido seco. Un sonido corto, inesperado, como una rama que se parte. La pata trasera de la silla cedió. Elena cayó hacia atrás. La taza voló. El café caliente le manchó la falda y las manos. La silla golpeó el suelo. Una maceta tembló junto a la pared. Durante unos segundos no se movió. Se quedó tirada en el suelo frío de la terraza, con una mano sobre el pecho, mirando el cielo que se había vuelto de pronto demasiado grande sobre ella. No era el dolor del golpe, era otra cosa. Era la forma en que todo había sucedido sin aviso. La silla que durante 15 años había sostenido su cuerpo se había roto en un segundo. Y Elena sintió, con una claridad que casi daba miedo, que algo dentro de su propia vida también llevaba mucho tiempo crujiendo. Solo que ella no había querido escucharlo. Todos esos años sentada en el mismo lugar, repitiendo los mismos gestos, mirando la misma luz desde la misma distancia, diciéndose que aquello era suficiente. Y de pronto, allí en el suelo, con la falda manchada de café y las manos temblando, la frase volvió a aparecer. Esto es mi vida, pero ya no me siento dentro de ella. Esta vez no sonó como una queja, sonó como una verdad. Desde la calle, una voz de hombre la llamó. ¿Estás bien, hija? Elena giró la cabeza. Era un vecino mayor que vivía en el edificio de enfrente. Un hombre de cabello blanco, espalda encorvada y paso lento, al que ella veía a veces volver de la compra con una bolsa de pan bajo el brazo. Estaba abajo, en la acera, mirándola con preocupación. Elena se levantó despacio, como si no quisiera que nadie notara que algo más que la silla se había roto. Se sacudió la falda. Se limpió las manos como pudo. Y respondió con una sonrisa pequeña, una de esas sonrisas que las personas usan cuando no quieren preocupar a nadie. Sí, estoy bien. Solo se rompió la silla. El hombre la observó unos segundos. Luego, sin saber nada de ella, sin conocer sus tardes repetidas, ni su cámara guardada, ni ese cansancio sin nombre que llevaba años acumulándose en su pecho, dijo con una calma extraña. A veces hay que romperse un poco para poder sentarse en otro sitio mejor. Elena no contestó. Solo se quedó mirando al vecino hasta que él levantó la mano con suavidad y siguió caminando calle abajo. Aquellas palabras no le parecieron bonitas. Al principio, incluso le molestaron. Porque hay frases que no llegan como consuelo. Llegan como una espina pequeña. No duelen mucho, pero no se pueden sacar. Esa noche, Elena intentó arreglar la silla. Sacó un destornillador del cajón de la cocina, buscó pegamento, encontró un tornillo viejo, apoyó la silla contra la pared de la terraza y se arrodilló junto a ella bajo la luz amarilla de una bombilla. Hacía frío. Las manos le temblaban un poco. No sabía si por el aire de octubre o por otra cosa. Durante media hora intentó encajar la pata rota en su sitio. Apretó, sujetó, esperó. Volvió a probar. Pero la madera estaba vencida. La silla quedó coja, inestable. Elena se sentó un momento, con mucho cuidado. La silla crujió otra vez. Y entonces entendió algo que le dio una tristeza inesperada. Podía fingir que seguía sirviendo, pero ya no podía confiar en ella de la misma manera. Al día siguiente no salió a la terraza. Preparó el café como siempre, pero se quedó de pie junto a la ventana del salón. Vio el atardecer desde dentro. La luz dorada seguía allí. Los tejados seguían allí. La ciudad seguía allí. Pero entre ella y el mundo había un cristal. Y el cristal le molestó. No sabía por qué. Le molestó ver la vida detrás de una superficie limpia, cerrada, segura. Como si aquella ventana estuviera mostrando con demasiada honestidad lo que llevaba años haciendo. Mirar sin participar. Pasaron 3 días. Elena iba al trabajo, volvía a casa, preparaba café, caminaba por el pasillo, se detenía junto a la puerta de la terraza.
La silla rota seguía apoyada contra la pared. No la tiraba. Tampoco la arreglaba. Era como si necesitara verla allí, inclinada, imperfecta, para no mentirse del todo. Una tarde llegó hasta la puerta con la taza en la mano. El cielo estaba precioso. Uno de esos atardeceres de otoño en los que la ciudad parece hecha de cobre y silencio. Elena miró la silla rota. El corazón le latió fuerte. Una parte de ella quería volver a sentarse. Aunque fuera mal, aunque fuera incómodo, aunque la silla crujiera. Quería recuperar la escena de siempre, porque lo conocido, incluso cuando duele, tiene una forma muy poderosa de llamarnos. Dio un paso hacia la terraza. Luego se detuvo. Miró la taza. Miró la silla. Y por primera vez en muchos años, no obedeció a la costumbre. Bajó la mano. Dejó el café sobre la mesa de la cocina. Tomó el abrigo. Y salió a la calle. No fue lejos. Solo dio una vuelta a la manzana. Caminó despacio, casi con vergüenza, como si estuviera haciendo algo prohibido. Pasó frente a la panadería, cruzó una calle estrecha, vio a una mujer regando plantas en un balcón, escuchó el eco de unos niños jugando al fondo de una plaza. 10 minutos después, volvió a casa. No había pasado nada extraordinario, y sin embargo, al cerrar la puerta, Elena sintió que algo pequeño se había movido dentro de ella. Muy pequeño, pero real. Al día siguiente caminó 15 minutos. 2 días después, 20. Luego llegó hasta una plaza donde crecía un tilo grande en el centro. Sus hojas amarillas caían lentamente sobre un banco de piedra. Elena se sentó allí. No era su silla. No era su terraza. No era su lugar de siempre. Al principio se sintió incómoda. No sabía dónde poner las manos. Miraba a la gente pasar como si todos pudieran notar que estaba fuera de su sitio. Pero nadie la miraba. La vida seguía. Un anciano leía el periódico. Una niña arrastraba una mochila rosa. Un perro olfateaba hojas mojadas. Una pareja discutía en voz baja junto a la fuente. Elena levantó la vista. La luz dorada entraba entre las ramas del tilo y caía sobre el banco, sobre sus manos, sobre el suelo cubierto de hojas. Por primera vez en mucho tiempo, el atardecer no estaba lejos. No estaba al otro lado de una barandilla. Estaba sobre ella, junto a ella, tocándola. Esa tarde, al volver a casa, abrió el armario del pasillo. La cámara antigua seguía allí, dentro de una funda negra cubierta por una capa fina de polvo. Elena la sacó con cuidado, como quien toca algo que perteneció a una persona querida. La correa de cuero estaba más rígida, el cuerpo de la cámara, frío. El objetivo tenía una mancha pequeña que limpió con el borde de la manga. Durante unos segundos no hizo nada. Solo la sostuvo entre las manos, y sintió una pena dulce, una pena que no acusaba, pero recordaba. Al día siguiente llevó la cámara en el bolso. No la sacó, solo la llevó. Y eso ya fue algo. Durante una semana caminó con la cámara guardada, como si necesitara acostumbrarse otra vez al peso de una parte de sí misma. Hasta que una tarde, junto al río, vio una hoja amarilla flotando sobre el agua. El sol tocaba la superficie con un brillo suave. La hoja giraba lentamente, arrastrada por la corriente. No parecía perdida, parecía en camino. Elena se quedó quieta, sacó la cámara, la encendió. El sonido del mecanismo le pareció casi una voz antigua. Enfocó y tomó una foto. Solo una. Una hoja sobre el río. Nada más. Pero cuando bajó la cámara, tenía los ojos húmedos. No porque la foto fuera perfecta, no porque hubiera recuperado su juventud, no porque todo cambiara de golpe, sino porque, por primera vez en años, no había mirado la vida desde lejos. Había entrado en ella lo suficiente como para guardar un instante con sus propias manos. Hubo días difíciles después de eso. Una tarde llovió mientras caminaba,
y Elena se refugió bajo un árbol, empapada, con la cámara protegida bajo el abrigo. Pensó que era ridículo. Una mujer de 47 años huyendo de una terraza rota, caminando bajo la lluvia con una cámara vieja, como si una foto pudiera arreglar algo. Pensó en volver. Pensó en reparar la silla de verdad. Pensó en comprarse otra igual. Pensó en regresar a lo conocido y decirse que todo aquello había sido una pequeña tontería de otoño. Pero entonces miró la calle mojada. Los reflejos de las farolas empezaban a aparecer sobre el suelo oscuro. El agua convertía las aceras en espejos imperfectos. Un autobús pasó despacio, dejando una línea roja sobre los charcos. Elena sacó la cámara y fotografió la lluvia. No porque se sintiera valiente, sino porque estaba allí. Y estar allí, en ese momento, ya era una forma nueva de no abandonarse. Poco a poco sus paseos se hicieron más largos. Empezó a cambiar de calles sin plan. Entró en plazas que nunca había mirado bien. Bajó hasta el río más de una vez. Descubrió una librería pequeña con olor a madera vieja. Fotografió manos, ventanas, hojas, bancos vacíos, sombras en paredes antiguas. Cosas simples, cosas que no iban a cambiar el mundo, pero que le devolvían, una a una, la sensación de estar dentro de su propia vida. Un mes después, una tarde clara y fría, Elena pasó de nuevo por delante de su edificio. Se detuvo en la acera de enfrente. Levantó la vista. Su terraza estaba allí, estrecha, familiar, casi igual que siempre. La silla rota seguía apoyada contra la pared. Durante un instante, Elena sintió ternura por ella. No rabia, no vergüenza, no nostalgia dolorosa. Ternura. Porque aquella silla no había sido su enemiga. Durante años la sostuvo. Le dio un lugar donde descansar cuando no sabía pedir otra cosa. Pero también era verdad que, sin romperse, quizá Elena nunca habría entendido que descansar no es lo mismo que quedarse detenida. Respiró hondo. El aire frío le llenó el pecho, y casi sin voz, repitió las palabras del vecino. A veces hay que romperse un poco para poder sentarse en otro sitio mejor. Esta vez la frase no le dolió. Esta vez la frase tenía suelo, tenía pasos, tenía lluvia, tenía río. Tenía una cámara antigua que volvía a pesar dulcemente sobre su hombro. Elena sonrió. No subió a casa. Siguió caminando hacia el río. La luz dorada del atardecer le acariciaba la espalda, y por primera vez en mucho tiempo, no parecía algo que ella miraba desde lejos. Parecía algo que caminaba con ella. A veces la vida no nos quita lo que amamos, solo rompe aquello donde dejamos de vivir. Y aunque al principio nos duela, aunque sintamos que hemos perdido nuestro lugar, quizá esa ruptura no viene a dejarnos sin sitio. Quizá viene a recordarnos que aún hay bancos donde sentarnos, calles que no hemos caminado, ríos que no hemos visto, fotografías que todavía esperan nuestros ojos. Quizá no todo lo que se rompe es una pérdida. A veces algo se rompe para que por fin dejemos de mirar la vida desde una terraza y bajemos a caminar dentro de ella. Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios qué sentiste. Nos vemos en la próxima historia.